Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto. Como siempre, es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 14 de enero, con una agenda cargada de noticias. No para la información en Colombia y en el mundo. Comenzamos hablando de noticias que tienen que ver con una más de las peleas internas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Acaba de hablar el ministro de Defensa sobre la grave denuncia que hizo el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, sobre la posibilidad de que su teléfono celular y sus comunicaciones hubieran sido interceptadas de manera ilegal a través del sistema Pegasus. Parece que viene un escándalo desde la Casa de Nariño. Pareciera que están haciendo control de daños antes de que se conozca. Felipe García, ¿qué ha dicho el ministro de Defensa sobre este episodio hace minutos? Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, el ministro negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga. Según explica el ministro, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de este tipo en el país. Se precisa también que Pegasus sí estuvo en Colombia, pero dejó de utilizarse hace más de 2 años y que el ministro de Justicia fue víctima de información falsa. Escuchemos. Nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia. ¿Y por qué lo decimos? Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la fuerza pública. El otro elemento es que nosotros no utilizamos ese tipo, vuelvo y enfatizo, ese tipo de software. Y si se llegara a utilizar cualquier uso al respecto... Pues cierra justamente el ministro Ricardo diciendo que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales, y cualquier orden que se dé en ese sentido por fuera de la ley pues justamente es completamente ilegal, y ellos justamente están detrás de todos estos señalamientos para seguir investigando qué fue lo que ocurrió en ese sentido con el ministro de Justicia. Muy bien, Felipe, 3 minutos. Eso en cuanto a la denuncia del ministro Andrés Idárraga y el desmentido que acaba de hacer el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Dice que Colombia no tiene Pegasus desde hace años y que por lo tanto no existe ninguna posibilidad de que esa información que el ministro de Justicia ha hecho, de esas denuncias que ha realizado, puedan corresponder a la realidad. 3 minutos, pero antes de hablar de Venezuela, porque a esta hora hay una inusual declaración desde las escalinatas del Palacio de Miraflores de la presidenta Delcy Rodríguez, además de lo que significa el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, su hermano, y Diosdado Cabello. Voy a la Casa de Nariño. Hay remesón en la inteligencia del Estado. Fue aceptada la renuncia de Jorge Arturo Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia de la DNI, y también se aceptó la renuncia de Angie Rodríguez, hasta anoche directora del DAPRE, ahora directora del Fondo de Adaptación. Estamos en temporada de cambios en la cúpula del gobierno del presidente Gustavo Petro cuando entra en su recta final. Caterina Ávila. El 2 de diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, aunque no se materializó. Desde allí comenzó una evidente distancia entre el mandatario y la funcionaria, quien ya no lo acompañaba ni a viajes ni a eventos, aunque le seguía expresando su apoyo, por ejemplo, durante la reciente crisis con Estados Unidos. Invitamos a la movilización de los pueblos. Presidente Gustavo Petro, usted no está solo, usted tiene un pueblo, vuelvo y reitero, que lo ama y que lo respalda. La ruptura se vio marcada por su disputa con Carlos Carrillo, quien recientemente la acusó incluso de sacarlo del chat de presidencia. Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales,
pero sí, la doctora Angie me sacó del chat. Ella por su parte lo señala a él de irregularidades en contrataciones y manejo presupuestal del Fondo de Adaptación del que Carrillo fue gerente, cargo que asumirá ahora Angie Rodríguez en propiedad tras la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes a la presidencia al interior del gobierno. Hay varias versiones sobre la salida de Angie Rodríguez. La primera, que estuvo marcada por quejas que llegaron a oídos del presidente Petro por parte de altos funcionarios. Otras versiones indican que fue una decisión estratégica con miras a las elecciones que se avecinan y teniendo en cuenta que el Fondo de Adaptación maneja un importante presupuesto de 1.1 billones de pesos. La versión de Rodríguez es que ella tomó la decisión de renunciar y por ahora la encargada del DAPRE será Leti Leal, quien es subdirectora de la entidad. A la par se conoció que el presidente Gustavo Petro también le pidió la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus. Esta decisión estaría precedida por varios movimientos en el gabinete que se aproximan en los próximos días. Catherine, gracias. Voy a Caracas, la bellísima capital de Venezuela. Allí son las 2:06 p.m. Les contaba sobre una muy inusual declaración en los últimos tiempos. Se abrieron las puertas de Miraflores del Palacio Presidencial a los periodistas internacionales y acaba de producirse una declaración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada a su lado derecho de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y a su lado izquierdo de Diosdado Cabello, el ministro del Interior, el ministro de la Política y uno de los hombres fuertes a esta hora todavía del régimen. ¿Qué dijo Delcy Rodríguez? Santiago Martínez. Hola Ricardo, feliz tarde. 2 y 6 minutos de la tarde acá en Caracas. Seguimos dentro del Palacio de Miraflores. Acaba de concluir esta declaración, como tú decías, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez la franqueaban aquí en las escalinatas del Palacio de Miraflores, donde aún nos encontramos. Quizás lo más noticioso es la imagen, como tú señalabas, de ver a los 3 personas más importantes en este momento en el poder venezolano en esta declaración desde el Palacio de Miraflores. Ella señalaba, quizás lo más importante, dicho, una declaración de apenas 6 minutos donde no recibió preguntas de los periodistas, que el proceso de liberaciones se mantiene en Venezuela y que hasta ahora han sido 406. Ese fue el número exacto que acaba de decir Delcy Rodríguez acá en Miraflores, pero vamos a escuchar justamente lo que decía la ahora presidenta encargada de Venezuela. Porque como ustedes bien saben, en diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos. Hasta ahora, Ricardo, ella ha señalado 406, de estos 406, 212 son los que han liberado desde el pasado 8 de enero, vale la acotación. Los demás, poco más de 100, fueron liberados en el mes de diciembre. Decía ella además que el proceso lo lidera el vicepresidente de Seguridad, que en este caso es Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia. Pero entre los liberados hoy, el día de hoy, jueves, acá Ricardo, hoy miércoles, acá Ricardo, están periodistas, 16 periodistas, 24 que estaban en la cárcel, 16 han sido excarcelados. Uno de ellos, Roland Carreño, quizás el más conocido o el más mediático, por ejemplo, de alguna manera. Él, aunque parezca un poco increíble, estaba en el Rodeo 1, que es a las afueras de Caracas, y fue dejado en un centro comercial. Allí grabó un video con otros liberados, con Luis López. Esto decía, escuchemos. Y aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso. Eso no es bueno ni sano para un país tener preso político. A rezar con la Venezuela que ahora empieza. Así es. Teníamos razón, había que luchar por esta Venezuela y nos costó a nosotros. Gracias a todos. Bueno, parte de lo que decían Luis López y Roland Carreño, la salida, pues luego de haber sido excarcelados, más de un año tenía cada uno detenido en el Rodeo 1, a las afueras de Caracas. Pero la información a esta hora, pues, de parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, Ricardo, son 406 liberados y el proceso continúa, y este pase lo hacemos, aunque común, desde la puerta del Palacio de Miraflores, acá en Caracas. Ricardo.
Sin duda, Santiago, hay muchas muestras de que están cambiando bastantes cosas en Venezuela desde el pasado 3 de enero, cuando fue capturado Nicolás Maduro para ser llevado a la justicia estadounidense. 1:10, hablando de Estados Unidos. Ampliamos la información que les hemos venido contando. Desde el próximo 21 de enero se ponen en pausa las visas estadounidenses para Colombia y otros 74 países, pero ojo que no son las visas de turismo, son las visas para inmigrantes, es decir, visas para permanencias largas en Estados Unidos. Si usted tiene la B1 o B2, que es la más común, por ejemplo, para turismo, esa no queda pausada. Por lo menos no es lo inicial y no está pausado su trámite. La explicación a esta hora, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado suspendió el trámite de visas para inmigrantes, es decir, para ciudadanos de 75 países, incluyendo a Colombia, como parte de un esfuerzo más amplio para evitar que solicitantes que puedan convertirse en una carga pública ingresen a los Estados Unidos. Vamos a aclarar punto por punto. Esto es para las visas de inmigrante, que son para residencia permanente en los Estados Unidos, y el objetivo final de ese tipo de visas es la Green Card, la famosísima tarjeta verde. Y no tiene nada que ver con las visas de no inmigrante o migrante temporal, que son para estancias temporales por motivos específicos, como turismo, estudio o trabajo temporal. Las de inmigrante se basan entonces en la familia o un empleo para ir a vivir a los Estados Unidos, y las de no inmigrante son para propósitos definidos y con fecha de vencimiento. Por ejemplo, si usted va a solicitar la visa de turismo para ir al Mundial de Fútbol, usted no tiene por qué preocuparse por absolutamente nada. Recordemos que en noviembre pasado el gobierno de Donald Trump ordenó denegar visas a extranjeros por motivos como su edad y el padecimiento de enfermedades como diabetes y obesidad. Según Washington, estos solicitantes tienen una alta probabilidad de convertirse en una carga pública a causa de sus problemas de salud y que pueden requerir atención médica por un valor de cientos de miles de dólares. La evaluación toma en cuenta factores como la salud del solicitante, su edad, su dominio del inglés, su situación financiera, y reiteramos que es lo que más le preocupa a los Estados Unidos: la posible necesidad de atención médica a largo plazo. La suspensión va a entrar en vigor a partir del 21 de enero y permanecerá vigente indefinidamente hasta que se complete la revisión de los trámites de visado. Esta medida también afecta a otros países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. El grueso de las nacionalidades afectadas, es decir, de los 75 países, se encuentran en África y Oriente Medio, pero también incluye a otros territorios como Rusia. Según el Departamento de Estado, existirán unas excepciones, pero de momento se desconoce cuáles son esas excepciones a la pausa de la visa para las 75 nacionalidades. Repetimos, visas de inmigrantes. Hace 1:13 en el Movistar Arena en Bogotá, al lado del Campín, inició el concierto como homenaje póstumo a Jason Jiménez, al recordado cantante de música popular, fallecido en un absurdo accidente aéreo el sábado pasado en Paipa, en el departamento de Boyacá. ¿Qué pasa a esta hora dentro del Movistar Arena? Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los oyentes. Así es, siguen llegando las personas, pero aquí adentro del Movistar Arena, como ustedes pueden ver en video, ya hay algunas de estos con rosas y con bombas blancas, despidiendo no solamente al cantante, sino también a la tripulación que viajaba en ese avión, en ese accidente, como usted bien lo mencionaba. Pero si quiere, escuchemos algo de lo que está pasando en este momento al interior del Movistar Arena. Ricardo, lo que ustedes pueden escuchar es el ambiente que se vive aquí en el Movistar Arena, como le decía, en las graderías completamente lleno, por lo menos en esta primera mitad, desde las 12 del mediodía entrando gente con las bombas blancas, elevando también plegarias y cantando las canciones de este artista de música popular. Como bien lo organizó la familia y también lo organizó los representantes del artista, esta celebración, o más bien este homenaje, se va a hacer hasta las 4 de la tarde y el segundo grupo entraría de 6 a 10, donde se espera además, Ricardo, también
también haya una masiva participación. Según datos entregados por los organizadores, se han repartido más de 7.000 boletas, por lo cual se espera que el aforo, por lo menos en esta primera parte, se llene completamente. Lo que se vive es un ambiente de reconocimiento plagado de música popular y por supuesto de respeto y homenaje al artista. Adelante del Movistar Arena, ahí estamos viendo las imágenes, les contamos a los oyentes, hay una pantalla gigante, Jason Jiménez dice, por siempre, y está un poco más abajo una cámara ardiente dispuesta, están los ataúdes con los cuerpos sin vida de Jason Jiménez y de otros 5 colaboradores que fallecieron en el mismo accidente aéreo el sábado pasado en Paipa, en el departamento de Boyacá. ¿Qué está pasando afuera del Movistar Arena? Porque hay gente todavía haciendo fila para entrar en el segundo grupo del homenaje y del concierto para Jason Jiménez. Alejandra Bello. Ricardo, buenas tardes. Pues sí, los saludo desde las afueras del Movistar Arena, donde, como usted dice, decenas de personas están todavía entrando desde las 12 del día, cuando abrieron todas las puertas de este lugar. Aquí en este momento nos encontramos con Otoniel Ramírez, uno de los seguidores de Jason Jiménez, que vino hoy a darle pues el último adiós después de este trágico accidente del 10 de enero. Otoniel, ¿de dónde viene usted? Bueno, yo vengo del municipio de Cocorná, Antioquia, me encontraba allí pasando vacaciones, ya que estoy radicado en la ciudad de Barranquilla, y me enteré pues de que hoy le iban a hacer el homenaje a nuestro gran artista Jason Jiménez, y me desplacé aquí con mi hijo para estar aquí en este último adiós a nuestro gran artista Jason Jiménez, el mejor de Colombia en este momento. Ricardo, pues esta es la primera tanda de despedida que se va a hacer hoy al cantante Jason Jiménez, que será hasta las 4 de la tarde y después de 6 a 10 de la noche, donde se espera un gran aforo de personas. Alejandra, gracias. 1:16, una pausa muy breve, no se vayan, ya regresamos. Les contaremos qué está pasando con el orden público en el Catatumbo, qué está pasando a esta hora con Groenlandia. Terminó una reunión clave en la Casa Blanca y también les hablaremos de Irán y de la terrible cifra. Se habla de más de 12.000 personas asesinadas, muertas en protesta, la mayoría de ellas por el régimen de los ayatolás. ¿Cuáles son los efectos en el acueducto por cuenta del incremento del salario mínimo? Esto fue lo que respondió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en Mañanas Blue. No, eso tenemos que revisarlo. Eso es una decisión que tendré que tomar con el equipo del acueducto, con base en el resultado final que me hagan del balance del impacto que tiene en costos operativos de la empresa y evaluando la proyección de ingresos que tiene la empresa en los próximos años, y la diferencia que se genere a raíz de esta decisión pues nos llevará a una cifra proyectada, obviamente. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:18 p.m, se agrava la situación de orden público en norte de Santander, aumenta el número de desplazados y hay nuevos combates en la zona del Catatumbo. Richard Quiñones. En las últimas horas se entregó este nuevo boletín de violencia por parte de las autoridades frente a lo que sucede en el Catatumbo, y es que se disparó la cifra de desplazados. Al menos 91.726 campesinos han salido de sus territorios. En las últimas horas un civil resultó lesionado en el sector de La Silla, en el municipio de Tibú, en combates que se registraron por cuenta de los actores armados. El ejército también está en la zona investigando este hecho y desplegaron un dispositivo especial de seguridad para controlar algunos retenes ilegales realizados por estas guerrillas en la zona de acceso entre Cúcuta y Tibú. Y es que también se registró otro hecho en la zona de frontera, porque un vehículo de una empresa contratista de centrales eléctricas de norte de Santander fue robado en zona rural de Cúcuta, luego de que hombres armados interceptaran a los trabajadores mientras se movilizaban en una vía secundaria. Las víctimas fueron obligadas a descender del automotor y abandonadas en la carretera sin resultar heridas. El vehículo quedó en poder de los delincuentes y las autoridades avanzan en las investigaciones. Sin embargo, se trata de establecer si fue llevado hacia territorio venezolano. Gracias, Richard. Entre tanto, los alcaldes, luego de varios reclamos, lograron un avance, un acuerdo parcial con el gobierno para evitar la reducción de los recursos que le giran desde la entidad central. Esto a través de la Federación Colombiana de Municipios. Kalila, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, luego de que los alcaldes del país hicieran un llamado de alerta, tras conocerse la reducción del 48% en los recursos del Sistema General de Participaciones, una decisión del gobierno nacional que, según advirtieron, amenaza directamente la presencia
prestación de servicios básicos para millones de ciudadanos como educación y salud, la Federación Colombiana de Municipios anunció que lograron presentar propuestas parciales tras una reunión con el gobierno para que no avancen con la reducción de recursos y proyecten un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Habla Julián Sánchez, presidente de Fede Municipios. Que la reducción hecha en la 12ava del año 2025 se pueda distribuir en las siguientes 11 doceavas que nos quedan del año 2026 para que de esta manera la afectación sea menor y poder tener mayor caja en este mes de enero. Este jueves a las 6 de la tarde se espera concretar una solución de fondo y el compromiso formal por parte del gobierno nacional. 1:20, hay noticia en Dos Quebradas, en Risaralda. El esquema de seguridad del alcalde de Litana de Pereira descartó esa versión y aclaró que se trató de un intento de fleteo contra un ciudadano que acaba de retirar 5 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada en el sector de La Marina, que es una zona comercial de ese municipio. Las autoridades también informaron que los escoltas lograron la captura de uno de los delincuentes, a quienes le incautaron un arma de fuego, y el segundo implicado logró huir del lugar. De igual manera, se confirmó que la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos asaltantes terminó incinerada por la comunidad, que intervino en medio de los hechos como represalia. A esta hora, las autoridades están manteniendo activo un plan candado en Dos Quebradas para dar con el paradero del otro presunto delincuente. Ahí veíamos justamente las imágenes de este nuevo hecho de violencia allí en Dos Quebradas, en nuestro canal de YouTube. En otras informaciones, hay un acuerdo entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Unidad de Búsqueda para localizar a más de 135.000 personas reportadas como desaparecidas en hechos implicados y relacionados al conflicto armado en nuestro país. Salima. Valentina, sí señora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas firmaron un acuerdo para cruzar información oficial que permita avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia. El convenio permitirá cruzar los datos del Registro Único de Damnificados, que reúne información de personas afectadas por desastres en todo el país, con las solicitudes de búsqueda que adelanta la unidad. Así lo confirmaron Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Esto es una herramienta que a través del cruce de nuestros sistemas de información muy probablemente nos va a poder permitir darles noticias, pues bien sea de personas que aparezcan con vida o personas que lamentablemente hayan perdido la vida, pero poder darle respuesta a estas familias y poner fin a ese enorme dolor que representa para una familia una persona desaparecida. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, en sus ya casi 9 años de existencia, ha podido encontrar alrededor de 670 personas que ha entregado ya dignamente a sus familias. Igualmente ha encontrado con vida cerca de 500 personas. ¿Qué nos señala estos datos? Las entidades aclararon que el acuerdo tendrá una vigencia inicial de 4 años y contará con un equipo técnico para definir y vigilar el intercambio de información, que se hará bajo criterios de legalidad y confidencialidad. Vamos a Teherán, 1:23. Siguen las protestas violentas en contra del régimen de los ayatolás que gobierna ese país desde 1979. Hay unas cifras que son absolutamente desoladoras de personas muertas en las protestas. Se habla de entre 12.000 y 25.000, mientras el mundo está a la expectativa de la ayuda que anunció el presidente Donald Trump. No se sabe si vendría una intervención militar estadounidense en territorio iraní. Enrique Rodríguez. La 17ª jornada de protestas en Irán se asoma a superar las 2.500 víctimas mortales, mientras el régimen de los ayatolás se tambalea. En la calle, los enfrentamientos continúan, jaleados esta vez por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. Quien ha pedido a los manifestantes que continúen con sus protestas, al tiempo que les ha invitado a recordar quiénes han reprimido estas manifestaciones. Trump también ha prometido reiteradamente ayudas a quienes han tomado las calles. Sin embargo, en ningún momento ha concretado cuándo y sobre todo cómo cristalizaría esa colaboración. Desde el régimen, el tono sigue siendo elevado. Así, esta mañana, el jefe del Poder Judicial iraní, Ghoslam Mohseni Ejei, این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتش کشیدن
Ha advertido que los juicios y las ejecuciones contra aquellos que hayan participado en crímenes durante las protestas serán rápidos. Consciente de su debilidad, el régimen iraní ha celebrado hoy los funerales por al menos un centenar de agentes de policía fallecidos en los enfrentamientos con los manifestantes. Los cuerpos han sido trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, según ha informado la agencia oficial MER. Este medio ha llamado a la participación masiva de los ciudadanos, en lo que es, sin duda, un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años y de las que el gobierno iraní culpa a Estados Unidos y a Israel. Estamos viendo las imágenes muy impresionantes de las noches en Teherán, en otras ciudades, de cómo decenas de vehículos, de negocios han sido incinerados por los manifestantes que parecieran estar interesados en el cambio de régimen, lo cual implicaría un profundo cambio geopolítico en el mundo. A la 1:26, don Octavio Sazo, buenas tardes. ¿Qué tenemos en el Abrebocas Deportivo? Hola Richie, buenas tardes. El saludo para todos. Estaremos hablando de fútbol porque hay muchísima actividad el día de hoy. A esta hora juega John Hader Durán en el fútbol de Turquía. Habrá Copa en Portugal con el equipo de Richard Ríos. Hay fútbol en Alemania con el Bayern Múnich de Lucho Díaz. Hay fútbol en Italia. También hay semifinales de la Copa Africana de Naciones. Muchísimo fútbol alrededor del planeta. Obviamente estaremos hablando también del fútbol colombiano, de lo sucedido en los amistosos del día de ayer y todo esto con las novedades en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. El alcalde Germán Casagua no descarta que presos recluidos en la cárcel de Neiva estén detrás del atentado al director y al subdirector de la cárcel en la que murió un niño de 11 años. La cárcel de Rivera pues alberga delincuentes de todo tipo, guerrilleros, delincuencia común, extorsión. O sea, la cárcel de Rivera es es un centro que recoge gran parte de personas que son capturadas en el sur del país, en todo el país. Entonces el nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy, muy delicado. Ayer también expresábamos eso, de que no se descarta dentro de las hipótesis que fuesen debido a algunas medidas que se pudiesen haber tomado dentro del interior de la cárcel que haya ocasionado estos hechos que se presentaron el día de ayer, pero pues todo eso es materia de investigación. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Eso de que cada vez hay menos niños es una realidad que esta mañana... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:28 p.m. Entramos al departamento de noticias exclusivas en Meridiano Blue. Comenzamos hablando de la emergencia económica, el decreto mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro, finalizando el año pasado, se arrogó la posibilidad de cobrar impuestos vía decreto, vía estado de excepción, en medio de una gran polémica. La noticia a esta hora es que ya está definido el cronograma por parte de la Corte Constitucional para estudiar si tumba o no ese decreto de emergencia económica. Y es que los plazos darían los siguientes tiempos. A más tardar en un mes y medio, léase antes de finalizar el mes de febrero, la Corte tendría que definir si da o no vía libre a ese decreto de emergencia económica, es decir, si lo tumba o lo deja vigente. ¿Cómo es el cronograma? Se espera que en las próximas horas se conozca el documento por medio del cual el magistrado ponente Carlos Camargo decretará una serie de pruebas para iniciar el estudio del caso, para lo cual, según la norma, dará un plazo máximo de 5 días hábiles. De manera simultánea, la Corte le oficiará a la Procuraduría para que en un plazo máximo de 10 días hábiles remita el concepto del Procurador General Gregorio El Hash sobre si se debe o no se debe caer la emergencia económica. Tercer punto, una vez se tengan todos estos elementos, se espera que el magistrado Carlos Camargo elabore la ponencia y la presente a la sala plena de la Corte, es decir, a sus compañeros, a mediados de febrero.
que podría, eso es mediados de febrero, y en 2 semanas posteriores máximo sus colegas tendrían que estudiarlo y tendrían que definirlo, porque se conoce, se sabe que habrá una sala extraordinaria el próximo 24 de febrero, martes, en Cartagena, donde se podría votar y se definiría el futuro de esa emergencia económica, que es fundamental y muy controvertida. Tan controvertida es que el presidente Gustavo Petro prepara su primera alocución de este año 2026, van apenas 14 días para esta noche. Lo confirma a esta hora la Casa de Nariño, lo confirma el presidente en sus redes sociales. Catherine Ávila. Ricardo, buenas tardes. Pues están esperando la respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El Gobierno Nacional ya hizo la petición formal para esta locución porque recordemos que al presidente le limitaron esas intervenciones en Televisión Nacional y solo pueden darse cuando son temas de interés nacional. El gobierno pues ya hizo la solicitud y el tema de esa locución sería la economía. Por un lado, la justificación del presidente a la emisión de 3 bonos en dólares por un total de $4.950 millones. Es la emisión más grande de la historia del país. Y el otro tema, el salario mínimo vital, muy cuestionado por sus consecuencias. Escribe el presidente, abro comillas, hoy hablaré al país sobre los hechos sobrevinientes que traería volver a las tasas altas de interés de riesgo sobre nuestra deuda que ya desplomamos y también sobre el crédito de $5.000 millones, la mitad del anterior, el mayor de la historia de Colombia. Dice también que hablará sobre la conveniencia de tener en Colombia un salario mínimo vital para desarrollar productivamente al país y hacer que las familias, según él, puedan progresar. Catherine, gracias. Estaremos entonces pendientes a ese mensaje del presidente Gustavo Petro. Y Blue Radio también conoció detalles de cómo sería el polémico traslado de reconocidos cabecillas de bandas criminales hacia cárceles de Barranquilla. Un traslado que finalmente no se hizo, pero que inicialmente tenía proyectado cobijar al menos 14 miembros de los costeños. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina, a usted y a los oyentes. Le cuento que el pasado fin de semana el gobierno no solo tenía lista la resolución del IMPEC con la que autorizaba el traslado de Jorge Eliezer Díaz Collazos, más conocido como Castor, líder de la banda Los Costeños, sino también la de Over Ricardo Martínez, alias el Negro Over, quien lidera la facción de los Rastrojos Costeños, y junto a ellos la de 12 miembros más de la banda Los Costeños. Resulta que estos polémicos traslados, sobre los que poco o nada sabían las autoridades en Barranquilla, fueron pactados como parte del cese al fuego anunciado por parte de estas bandas en septiembre pasado con el gobierno nacional, para que un total de 45 miembros de los costeños y 7 de los Pepes fueran conducidos a la penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico, desde donde supuestamente intercederían en aras de avanzar en el desarme de más de 3.000 miembros de estas bandas delincuenciales. El grupo de 14 personas, según conoció Blue Radio, estaba coordinado para ser realizado el pasado sábado 10 de enero. Pero, aunque ya los reclusos estaban en la ciudad de Bogotá, hubo un impasse administrativo para hacer el viaje en avioneta hacia Barranquilla, por lo que se decidió postergar este proceso para el 13 de enero, siendo que un día antes se dio la orden de suspensión por parte del gobierno de que no se adelantaran estos traslados. Ahora sí, un nombre iba a estar ausente en ese manifiesto de vuelo, que es el de Digno Palomino, líder de los Pepes, porque al parecer no habría cumplido con uno de los compromisos previos. Lo que sabemos es que hoy ha sido una mañana agitada en el Ministerio de Justicia, donde se han desarrollado varias reuniones para tomar decisiones, teniendo presente que el próximo 20 de enero vence el cese al fuego y no saben cuál será el siguiente paso en medio de estos acercamientos que ha tenido el gobierno con estos grupos delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana. Muy bien, Vanessa, 1:33. Hablando de la crisis en la salud, Jessica Gutiérrez habló en exclusiva con el director de la ADRES, con José Félix León Martínez, que confirma algo que se sabía. Lo que pasa es que no dicen de dónde va a salir el faltante, que el aumento de la famosa UPC, de la unidad de pago por capitación, no se hizo con base en el aumento del mínimo. Y entonces hay un faltante, porque es mucho menor el aumento de la UPC frente al aumento del salario mínimo. Y de la UPC salen recursos para múltiples obligaciones, incluso administrativas, de la CPS. Pero por supuesto el gobierno insiste en que la plata es suficiente, esa ha sido su misma bandera desde el comienzo del mandato, y cuestiona, cómo no, a los gremios, porque dice que ellos
no están acorde a lo que es la realidad financiera del sector de la salud. Jessica, ¿qué más le dijo el director de la ADRES? Así es, Ricardo, muy buenas tardes. El director de la ADRES, Félix León, respondió a las agremiaciones que advierten que el incremento del salario mínimo podría profundizar la crisis del sector salud. El director explicó que el cálculo de unidad de pago por capitación, recordemos ese dinero que gira el Estado para la atención de cada uno de los pacientes, no se realizó con base al aumento del salario mínimo, algo que ya sabíamos. Y señaló además que la mayoría de los trabajadores del sector salud no deben ganar un salario mínimo, por lo que no tendrían que tener un aumento del 23%. Escuchemos. De modo que los médicos especialistas no van a tener un incremento del 20 ni del 19. Entonces, pues sí aporta, sí es un componente importante del salario, pero hay muchos otros. León también cuestionó la reacción de la ANDI y especialmente la de AFIDRO frente al incremento del 9,3% de la UPC, al indicar que, según información del propio sector, los costos de la industria farmacéutica se han reducido. Escuchemos. ¿Cuál es el juego? Es un comportamiento ya excesivamente abusivo y rentista en ese caso, porque no tienen por qué estar pidiendo a AFIDRO públicamente un incremento gigantesco cuando a ellos les han bajado todos los costos de adquisición y producción. Finalmente, el director de la ADRES reiteró que la UPC es suficiente para poder cubrir los costos de la atención de cada afiliado y afirmó que actualmente se están reconociendo cerca de 1,6 millones por cada afiliado, y precisó que incluir otros servicios y componentes financiados con la UPC, el valor efectivo supera los 2 millones de pesos para cada persona que está afiliada a una EPS. Jessica, gracias. Y aunque han pasado 2 meses desde que el movimiento político del Pacto Histórico realizó la consulta popular para conformar las listas que llevará el Congreso, solo hasta ahora se publicó en la plataforma Cuentas Claras los informes de todos los gastos, de los ingresos de estos 520 aspirantes, Andrés, que participaron justamente en esa jornada. Así es, Valentina, muy buenas tardes. Revisando las cuentas presentadas por el Movimiento Pacto Histórico, los cerca de 520 precandidatos que hoy conforman las listas del pacto, tanto al Congreso de la República como los que participaron en la consulta presidencial, y esos reportes que están hoy en Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, encontramos, por ejemplo, que en el caso de la consulta presidencial, a pesar de que participaron Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, solo aparecen los datos de Iván Cepeda y de Carolina Corcho. Posiblemente por el hecho de que Daniel Quintero renunció, así fuera de forma extemporánea. Revisando las cuentas en el caso del ganador de la consulta, el senador y hoy candidato presidencial Iván Cepeda, quien obtuvo 1.540.000 votos, reportó tanto ingresos como gastos un valor de 964.830.000 pesos. De esos, 839 millones ingresaron por donaciones y aportes de particulares, mientras que 125 millones de pesos ingresaron por recursos propios del candidato y de familiares. El mayor gasto por parte de Cepeda correspondió a publicidad política con un valor de 776 millones de pesos, seguido por gastos administrativos de 92 millones de pesos y actos públicos como el cierre de campaña en el Centro de Eventos Montevideo por 68.800.000 pesos. En el caso de Carolina Corcho, quien hoy es la cabeza de lista al Senado, según el reporte entregado al Consejo Nacional Electoral, tuvo un total de ingresos y gastos por 1.428 millones de pesos. De esos, 1.407 ingresaron por créditos en dinero de particulares y 21 millones por origen en donaciones particulares. Frente a los gastos de campaña, el mayor rubro corresponde a actos públicos por 738 millones de pesos, en su mayoría en contratación de refrigerios para los actos públicos, seguido de gastos administrativos por 415 millones de pesos y propaganda electoral por 171 millones de pesos. Cabe recordar que, según los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral, se había establecido que los partidos podían gastar en estas consultas hasta 6.000 millones de pesos, por lo que está dentro de los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Los detalles en blurradio.com. La alcaldía tiene los informes técnicos para explicarle al gobierno del por qué el aumento de la tarifa del Transmilenio está asociado con el incremento del salario mínimo.
Esto fue lo que respondió Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Claro, esos informes inclusive son públicos y vamos a sentarnos con ellos cuando digan a explicarles y a mostrarles cómo funciona el sistema de transporte, cómo opera, que creo que ellos lo conocen, porque pues recuerda que ellos estudiaron en el gobierno. La ministra fue directora del IDU, por ejemplo. Entonces, ellos saben muy bien cómo funcionan. Algunos de los contratos que hoy tenemos vigentes fueron firmados antes de que llegara el doctor Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá y operaron esos contratos durante su gobierno, con las mismas características que operan hoy. Entonces, ellos conocen muy bien cómo son esos componentes, cómo en la canasta de costos de la operación del sistema cerca de un 20% responde a lo que tiene que ver con la fuerza laboral y el impacto del salario mínimo va directamente a ese 20%. Entonces, estamos listos a sentarnos a revisar los documentos técnicos de soporte que justifican este aumento, pero creo que ellos los conocen y más que ponernos en una pelea política aquí, deberíamos es buscar soluciones para la ciudadanía y esas alternativas que yo he planteado espero que el gobierno las estudie. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Es posible que Donald Trump se quede con los 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela? Esto fue lo que respondió Ricardo Hausmann en Mañanas Blue. Él dice que quiere recuperar la economía venezolana. La economía venezolana necesita que entren recursos, no que salgan recursos. No está en condiciones de estar extrayéndose recursos de Venezuela en este momento. Entonces creo que el quitarle ese flujo de caja me parece una forma de presión. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Día de muchísimo fútbol, tarde de mucho fútbol en el mundo. Empezamos hablando del fútbol en Italia. A esta hora, en 50 minutos de partido completo en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli está igualando 0-0 frente al Parma. A las 2:45 de la tarde van a jugar el Inter frente al Lecce. Estos dos equipos están recuperando partidos que no habían podido jugar luego de la Supercopa italiana. Mientras tanto, en el fútbol alemán, el Wolfsburgo y el San Pauli también en 50 minutos están igualando 1-1. En un rato va a jugar el Bayern Múnich a las 2:30 de la tarde hoy visitando al Colonia, el Leipzig frente al Freiburgo, el Hoffenheim frente al Borussia Mönchengladbach. También en la Copa Africana de Naciones, atención que acaba de marcar Senegal, Sadio Mané marcó el gol que en este momento tiene ganando al equipo de Senegal 1-0 frente a Egipto en 80 minutos de la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Se están enfrentando dos viejos conocidos, Sadio Mané y Mo Salah. Por un lado, entonces, está ganando Sadio Mané. Senegal en este momento se estaría clasificando a la gran final de esta Copa. A las 3 de la tarde van a jugar Nigeria frente a Marruecos, Nigeria frente a la selección local. Por ahora, entonces, gana Senegal 1-0. Habrá 5 partidos del fútbol en México hoy a las 6 de la tarde, Cruz Azul Atlas, 8 de la noche Querétaro Tijuana, América San Luis, Tigres frente a Pumas a las 10 de la noche y el Toluca frente al Santos Laguna. Copa del Rey, 3 de la tarde, Albacete Real Madrid, Alavés Rayo Vallecano, Betis frente al Elche. También en la Copa de Inglaterra, Chelsea frente al Arsenal a las 3 de la tarde. Mientras tanto, en este momento en la Copa de Turquía juega el Halid frente al Fenerbahce. John Hader Urán es titular por parte del Fenerbahce, están igualando 0-0. 3:45 de la tarde en la Copa de Portugal, Porto frente al Benfica. Estaremos atentos por el equipo de Richard Ríos y el equipo de José Mourinho. Así que estamos atentos entonces a las novedades. Hoy va a estar jugando Lucho Díaz, también va a estar jugando entonces Richard Ríos, también está jugando John Hader Durán. Estaremos atentos a lo que sucede con Nelson de Osa en el partido del Betis, pero hay muchísimo fútbol. Juega el Real Madrid de Arbeloa, el nuevo Real Madrid, y por supuesto todas las novedades hoy a través de la señal de Blue Radio. Estaremos atentos también al amistoso entre Boca y Millonarios, que tendrá la posibilidad de jugar por esta Copa en favor de Miguel Ángel Russo. Así que todos atentos, muchas novedades y los detalles acá en Meridiano Blue.
El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Una decisión que se tomó ayer en una reunión de la que también salió pues esa renuncia de Angie Rodríguez, la directora del DAPRE. El presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia y esta mañana pues el director de la DNI, ahora exdirector, envió la carta en la que dice, abro comillas, agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proceso de cambio en nuestra patria. Además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión frente al gobierno, cierro comillas. Es la forma en la que se despide entonces Lemus de este cargo en el que estuvo desde el 3 de marzo de 2025 y se espera que en los próximos días el presidente Gustavo Petro anuncie otros cambios en su gabinete a pocos meses de terminar pues su gobierno. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los sicarios responsables del asesinato de un niño de 11 años en un atentado contra su padre, el director de la cárcel de Neiva. Sobre esto habló el alcalde Germán Casagua en Mañanas Blue. Ayer inmediatamente adelantamos un consejo de seguridad en donde hizo presencia toda la institucionalidad. Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía para... 1:45, el país sigue consternado luego del asesinato a manos de sicarios de un pequeño de 11 años de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera. Increíblemente, no tenían ni él ni el subdirector protección adecuada. Después del atentado, las autoridades anuncian que refuerzan su seguridad. Julio Díaz Sánchez. Hola, buenas tardes. Luego del Consejo de Seguridad en el que participaron la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y las autoridades militares y de policía, se anunciaron medidas de protección para el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, y el subdirector del mismo centro penitenciario, Renato Solano Osorio, víctimas de un atentado perpetrado por dos hombres motorizados. Así lo confirmó el subdirector nacional del INPET, el coronel Rolando Ramírez. Como producto del Consejo de Seguridad en las decisiones, la Policía Nacional va a brindar un esquema temporal, preventivo, y la Unidad Nacional de Protección va a adoptar medidas, un trámite de emergencia para que continúe con un esquema tanto el director como el subdirector. Agregó el subdirector del INPET que es urgente las medidas de seguridad teniendo en cuenta que durante el año 2025 8 funcionarios del sistema penitenciario fueron asesinados en el país. Tenemos antecedentes importantes en el año 2025 donde 8 funcionarios fueron asesinados, 14 funcionarios fueron heridos en diferentes acciones, atentados contra los funcionarios. Entre tanto, el subdirector de la cárcel de Rivera, Renato Solano Osorio, continúa en cuidados intensivos. Escuchemos el parte médico entregado por el coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Neiva, Jorge Luis Manchola. Quien ya completa en nuestra institución 24 horas de atención, sigue en la unidad de cuidado intensivo, su pronóstico sigue siendo reservado, continúa con el manejo de los medicamentos, los cuales han tenido una mínima mejoría. Asimismo, se mantiene la recompensa de los 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna para el esclarecimiento de los hechos. El cuerpo del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado, permanece en medicina legal, según informaron las autoridades. Julio, gracias. Y ampliamos la información relacionada con la grave crisis humanitaria que se sigue viviendo en la región de El Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias allí en el nororiente del país. Al menos 87.000 personas desplazadas en este año de la grave confrontación. Salima, buenas tardes. Valentina, según cifras del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, principalmente en la región del Catatumbo. En Blue Radio hablamos con Leandro Ugarte, secretario de Víctimas, Paz y Postconflicto del municipio de Cúcuta, quien entregó un balance sobre la situación actual en el municipio. Desde el día 22 de diciembre del año inmediatamente anterior, corresponde a 912 núcleos o familias y para un total de 2.491 personas desplazadas por el conflicto armado que está sufriendo el Catatumbo y fueron desplazadas de manera forzosa
y se encuentran en este momento en el municipio de Cúcuta. El secretario aseguró que quienes llegan a Cúcuta lo hacen buscando protección temporal y no con la intención de quedarse de manera definitiva. Señala que estas familias abandonan sus fincas y propiedades obligadas por el recrudecimiento del conflicto y que su principal deseo es retornar lo más pronto posible a sus lugares. Afirma que mientras no exista una consolidación real del territorio del Catatumbo y garantías de seguridad además de derechos, los desplazamientos continuarán. Freddy Guarín, quien fuera volante de la Selección Colombia, denuncia que fue víctima de un millonario robo en una de sus fincas en Llano Grande, muy cerca de Medellín. Melissa, ¿qué pasó? ¿Qué dice Freddy Guarín? Sí, Ricardo, pues mire, lo que ha dicho el exjugador de la Selección Colombia es que un grupo de 6 hombres armados forzaron la puerta de su finca, se llevaron objetos de valor y le propinaron una fuerte golpiza a uno de sus trabajadores. Los hechos se registraron en la vereda cabecera, sector El Hoyito de Río Negro, mientras este se encontraba de vacaciones en Cartagena con sus hijos, esto dijo. Gracias a Dios, repito, los mayordomos están bien. Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está bien mi muchacho. Ahorita en este momento se encuentra en el hospital, está estable. El robo está valorado en 370 millones de pesos entre joyas, elementos conmemorativos deportivos, un arma de fuego y dinero en efectivo, según la policía, que ya adelanta entrevistas y análisis de cámaras para dar con los responsables, Ricardo. Acarulla Éxito Surtimax y En Mañanas Blue, el economista Ricardo Hausmann dijo que no es posible recuperar la industria petrolera de Venezuela si no se cambian las leyes. La inversión en el sector petrolero requiere confianza, son inversiones de largo plazo que requieren tener seguridad sobre lo que va a ser el marco legal, no hoy, no mañana, sino en el periodo de vida del proyecto. Y en este momento, bajo las leyes actuales de Venezuela, como dijo el presidente de la Exxon, Venezuela no es invertible. Es imposible invertir en ese sector petrolero y si lo quieren hacer invertible hay que cambiar la ley de hidrocarburos. Pero ¿quién cambia la ley de hidrocarburos? No hay una Asamblea Nacional creíble que pueda cambiar la ley de hidrocarburos de una forma que los inversionistas vayan a pensar que es medio legítima, medio seria y que va a durar en el tiempo. Claro. Entonces, por eso es que no creo que se pueda desarrollar una recuperación importante de la industria petrolera de Venezuela si no se reinstitucionaliza el país y si no se cambian las leyes con... Terminó reunión clave en la Casa Blanca sobre el futuro de Groenlandia. Donald Trump quiere a Groenlandia para Estados Unidos. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Una delegación de Dinamarca y Groenlandia, liderada por el ministro de Asuntos Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen y su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt, se reunió en la Casa Blanca en Washington para reunirse con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el jefe de la diplomacia Marco Rubio y hablar de las aspiraciones de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico de 2 millones de kilómetros cuadrados, a las buenas o a las malas. Pero elevó el tono y argumenta que Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la cúpula dorada que estamos construyendo, señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de este territorio autónomo de Dinamarca. El Ministerio de Defensa de Dinamarca, en coordinación con el gobierno de Groenlandia y otros aliados de la OTAN, anunciaron que habrá una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores a partir de hoy, incluidos aviones, barcos y soldados de las Fuerzas Armadas danesas, así como fuerzas adicionales de otros miembros de la OTAN, como Noruega y Suecia. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen. Nu står vi med en geopolitisk krise. Si tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca ahora mismo, elegiríamos Dinamarca, elegiríamos a la OTAN, al Reino de Dinamarca, elegiríamos a la Unión Europea. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea tras las amenazas del presidente Trump. We respect the wishes of the Greenlanders.
and their interests and that they can count on us. Por su parte, Trump escribió en Truth Social, su red social preferida: la OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de Estados Unidos. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable. Trump argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. 1:54 p.m. y esta tarde se van a reunir de manera virtual los integrantes de esa gran consulta, la de la centro derecha, para definir si aceptan o no que ingrese Enrique Peñalosa a esa coalición, Mateo. Sí, señora Valentina, serían dos momentos los que esperamos que se den en las horas de la tarde. El primero, la reunión de la gran consulta por Colombia con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Allí hablarán sobre los acuerdos que ya han logrado en esta coalición y escucharán la visión que tiene Peñalosa sobre estas elecciones del 2026. Posteriormente, la gran consulta por Colombia votaría la entrada o no de Enrique Peñalosa. Eso está casi que concretado o ya es un acuerdo que se ha logrado entre los candidatos que hacen parte de esa coalición, y se haría el anuncio en horas de la tarde después de esta votación. Recordemos que ha dicho Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia, que estas votaciones se dan por consenso. El que sí tiene por ahora de alguna manera un poco más complicado el camino es Daniel Palacios, quien por el momento no entraría a la consulta. Y una de las cosas es el respeto por las reglas. Y aquí hemos definido una regla. Y en esa regla ingresaron Paloma e ingresó Juan Carlos, que es la regla de la discusión, el análisis y el consenso de todos los integrantes. Recordemos que Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna y Vicky Dávila ya obtuvieron el aval de sus firmas ante la registraduría, es decir, ya pueden ser candidatos. Sin embargo, Juan Daniel Oviedo aún espera que la registraduría le digan si tiene las firmas válidas para ser candidato presidencial. ¿Y qué pasa con el caso que dio origen al episodio de la comunidad del Anillo en la policía? ¿Qué va a pasar esta tarde, Kalila Peña? Sí, señor. Mire, la investigación por la muerte de la teniente Lina Zapata ocurrida en 2006 dentro de la Escuela de Cadetes General Santander, que dio origen al escándalo de la comunidad del Anillo, volvió al centro del debate judicial tras el anuncio de la Fiscalía de solicitar la preclusión del caso. La representación de las víctimas, encabezada por el abogado Jesús Vergara, se opondrá a esta petición y solicitará que los hechos sean declarados crimen de lesa humanidad. De un crimen de lesa humanidad porque fue una situación sistemática que empezó desde el año 2001, ya en el 2006 había abarcado varios cursos de oficiales y que además involucra situaciones que están relacionadas con homicidios, con violaciones. Pues según el abogado, no es jurídicamente viable precluir una investigación sin personas formalmente indiciadas, y cerrar el proceso implicaría negar el acceso a instancias internacionales. Y es que el tiempo se agota debido a que el plazo de prescripción vence el 25 de enero de este año. Gracias, Kalila. Y desde hoy, todos los pasajeros que utilizamos Transmilenio comenzamos a pagar 350 pesos más por ese tiquete luego de la decisión de la alcaldía. Justamente salimos a las calles para ver cómo le fue a los pasajeros. Juanita Troncoso. El aumento ya es una realidad y el golpe al bolsillo comenzó a sentirse desde hoy en Bogotá, luego de que la tarifa de Transmilenio subiera a 3.550 pesos. Todo esto tras un incremento de 350 pesos, que sería lo más alto aplicado en la historia del sistema. La molestia de los usuarios es evidente. Por lo menos yo que utilizo tanto el Transmilenio porque tengo terapia, son casi cuatro pasajes, ida y regreso. Y dicen que uno, por ser de la tercera edad, tiene un subsidio, pero yo no sé dónde es el subsidio ni nada. Muy caro el pasaje para el servicio que presta Transmilenio. Aparte de la incomodidad, los llenos, los vendedores. Por supuesto, la gente no está conforme con ese aumento del pasaje de Transmilenio. Una parte de ese incremento tiene que ver con el aumento del salario mínimo en 23%. Ya llega el Blog Deportivo. Una feliz tarde para todos.